Si tienes menos de 40 años o más de 20 años, probablemente fue tu primer contacto con las historias de terror y probablemente fue el causante de muchas de tus pesadillas, ya que más de 400 millones de personas leyeron estos libros y se tradujeron en más de 35 idiomas. Estoy hablando de la serie de Goosebumps o Escalofríos en español, y hoy te voy a contar la historia de cómo R.L. Stine los diseñó. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a otro episodio más de Diseño Feliz. Muchísimas gracias por escucharnos, y como ya escuchaste, hoy te voy a contar la historia de Robert Lawrence Stine, o mejor conocido como R.L. Stine, y cómo creó la serie de novelas de terror más exitosa para niños. Comenzamos. Robert nació en 1948 en Ohio. Su papá trabajaba en un almacén y no les iba muy bien. Toda su infancia vivió en la pobreza, pero tuvo contacto con algunas de las personas más ricas de todo Estados Unidos. Su casa estaba a unas cuadras de una de las colonias más ricas de todo Ohio. De hecho, era casi vecino del gobernador de Ohio. Solo tenía que cruzar las vías del tren y estaba a unas 2 o 3 casas. Por vivir en esa zona, fue a una escuela pública bastante buena y donde también iban los hijos de las familias que tenían muchísimo dinero. Ahí, a su corta edad, se dio cuenta de lo que era la riqueza y lo que era la pobreza. Y eso le trajo mucha inseguridad y se volvió un niño bastante introvertido. De hecho, a los 9 años encontró una máquina de escribir en su casa y eso se convirtió en su nueva obsesión. Se encerraba casi todos los días, o más bien todos los días, y casi todos los días completos, escribiendo y escribiendo y escribiendo, a tal grado que sus papás estaban muy preocupados, pero su mamá estaba más preocupada que el papá. Todos los días la mamá obligaba a Robert a salir de la casa, a que mínimo le pegara algo del sol y a que jugara al aire libre, a que tratara de hacer amigos y a que tratara de estar ahí al aire libre, respirando aire fresco, en lugar de estar encerrado escribiendo. Se la pasaba escribiendo todo el día, todo el tiempo. Escribía principalmente pequeñas revistas de chistes y de comedia, que de hecho le ayudaron a ser un poco más extrovertido. Hacía unas cuantas revistas y las llevaba al colegio y las repartía. Las repartía ahí a todos los niños que iban a ese colegio o a los que se encontraban. Era como su salida o su forma de llamar la atención en su pequeño mundo seguro, ¿no? Pero sus maestros siempre lo regañaban. Le decían que dejara de hacer esas revistas y que dejara de repartirlas a sus compañeros. Afortunadamente para nosotros y para el mundo entero, no hizo caso a los maestros y siguió escribiendo estas pequeñas revistas de comedia. A los 12 años estaba segurísimo que iba a ser ilustrador de cómics. Todos en su colegio los leían y creaban sus propios cómics. Robert trató de hacer a unos cuantos, pero se dio cuenta que no dibujaba nada bien. De hecho, se dio cuenta porque varios de sus compañeros le decían: retírate, no sabes dibujar, no sabes crear cómics, ¿no? Entonces el sueño de ser ilustrador de cómics se fue evaporando poco a poco, pero seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo. De niño era bastante miedoso y le daba miedo todo, o más bien yo creo que le daba miedo lo típico que te puede dar a ti miedo a esa edad, ¿no? A los 12, 14 años. La oscuridad, el sótano, los ruidos en la noche, pero lo que más miedo le daba era dejar su bicicleta en la cochera cuando llegaba de noche a su casa. En teoría tenía que llegar, abrir la puerta de la cochera, amarrarla al tubo y subirse, pero llegaba, aventaba la bici y salía corriendo como si te estuviera persiguiendo el mismísimo diablo. Todos, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos corrido así alguna vez en nuestras vidas. Es horrible ese sentimiento. Pero bueno, ya terminó la escuela y entra a la Universidad de Ohio en los 60, donde se la pasó editando casi todo el tiempo, todos los días, la revista estudiantil.
En 1965 se graduó y se fue a Nueva York a tratar de conseguir trabajo como escritor en algún lado. Ahora sí que en donde lo aceptaran. Él quería ser escritor y aceptaría trabajo en donde lo dejaran. Entonces encontró trabajo en Scholastic, una editorial enorme en Estados Unidos que tiene publicaciones en todo el mundo, o casi en todo el mundo, y empezó editando la revista de Junior Scholastic, una revista que se publicaba o que las entregaban en varios colegios de Estados Unidos. Y en 1969 se casó con Jane Walhorn, una editora también de Scholastic, de hecho una editora bastante exitosa. Se conocieron y a las 2 semanas decidieron casarse. Jane editaba una revista en ese momento, una revista muy exitosa dentro de Scholastic. En 1975, Robert crea la revista de Bananas, así se llamaba, Bananas, para Scholastic también. Bananas era una revista de comedia para adolescentes y le empezó a ir bastante bien. Robert siempre había querido escribir comedia, desde los 12 años que empezó a escribir sus mini revistas, y que le dijeron sus amigos que no podía crear cómics porque no sabía dibujar. Ahí su sueño ya se convirtió en ser escritor de comedia, ¿no? Y ahora, a los 27 años, ya tenía su propia revista de comedia. Y no solo eso, en 1978 escribe su primer libro de comedia que se llamaba How to be Funny, o Cómo ser chistoso en español. En 1983, su esposa Jane se sale de trabajar para Scholastic y abre su propia editorial, que le pone Parachute y la abre con otras varias socias. Robert había logrado lo que siempre había soñado, ser un escritor exitoso de comedia. Y lo había logrado a una muy corta edad, ¿no? Tuvo su revista a los 27 años y tuvo su primer libro a los 30 años, ambos bastante exitosos, o les iba muy bien, y hasta ahora usaba el nombre de Jovial Bob Stein en sus libros y en la revista. Y a Jovial le iba muy bien, pero pronto ese mundo se le acabaría. Después de 10 años de la revista Bananas, las ventas empezaron a caer y también las ventas de sus libros de comedia, por lo que Scholastic decide cerrar la revista y ya no publicar más los libros de comedia. Robert estaba perdido, ya no sabía qué hacer. Todo lo que había soñado ya lo había logrado y ahora tenía 37 años y no sabía qué iba a hacer por el resto de su vida, ¿no? Un día, una editora de Scholastic lo invita a comer, pero lo invita a comer nada formal, o sea, una comida completamente social, de amigos y para platicar, y no esperaban nada de esa comida. Pero en esa comida, esta editora le cuenta que estaba furiosa porque un autor le había quedado mal y había cancelado un proyecto, ¿no? Esta editora tenía que sacar un libro de terror para adolescentes, que se llamaba Blind Date, o Cita a Ciegas, y la tenía que sacar en un par de semanas, y no tenía quien lo escribiera. Volteó a ver a Robert y le dijo que por qué él no tratara de escribir este libro de terror. Robert no sabía nada de terror para adolescentes, pero no tenía trabajo, por lo que aceptó. La editora únicamente le dijo que el libro se tenía que llamar Blind Date y que él tenía la libertad absoluta de escribir lo que él quisiera o lo que se imaginara que podía llevar la historia con ese título. Ese mismo día, Robert se fue a la biblioteca, leyó todo lo que pudo sobre novelas de terror para adolescentes y empezó a escribir. En 1986 se publicó este libro, pero ya lo publicó como R.L. Stein, ya que sonaba más serio y necesario para una novela de terror y no el nombre que antes usaba, que era Jovial Bob Stein, ¿no? Entonces ya lo firma como R.L. Stein, el libro. Y el Blind Date se convirtió al instante en un bestseller, pero un bestseller que llegó a un nivel que nunca en toda su vida profesional había alcanzado. Nunca había tenido las ventas que obtuvo con ese libro. Y Robert no tenía ni idea de por qué había sido tan exitoso el libro. Teniendo muchísima curiosidad de conocer la razón por la cual fue exitoso, hizo un tour, organizó varias conferencias para varios colegios para platicar del libro, y en todas esas conferencias al final les preguntaba a los estudiantes que por qué les había gustado el libro. La respuesta fue la misma en todos los colegios a los que iba, y la respuesta de todos los estudiantes era: nos gusta que nos asusten.
Ahí se da cuenta que el asustar vende más que el hacer reír. Y en 1987 escribe su segunda novela de terror, Twisted, y también fue un bestseller. Pero no abandonó la comedia por completo, ¿no? De hecho, en 1989 co-creó un show de marionetas para Nick Jr. llamado El Castillo de Eureka. También en 1989 lanza la revista de Nickelodeon y fue el primer editor, pero se tuvo que salir por la carga de trabajo que empezaba a tener con sus novelas de terror, ya que en ese mismo año se publica la tercera novela de terror llamado La Niñera y también tiene un éxito enorme. Habiendo escrito 3 novelas de terror y las 3 siendo muy exitosas, decide mejor crear una serie de novelas de terror para adolescentes en 1989. Le pone Fear Street o La Calle del Terror y la primera novela de esa serie era The New Girl o La Chica Nueva. Pronto esa serie se convertiría en la más exitosa de toda la historia de novelas para adolescentes. Fueron más de 100 novelas y vendieron más de 80 millones de copias. Viendo el éxito de la serie de Fear Street, su esposa, que tenía la editorial de Parachute, le dice que por qué no hace una serie de novelas de terror, pero para niños de 7 a 12 años, que sería un éxito total, ya que no había nada parecido para ese mercado. Todo sonaba muy bien y todo tenía lógica de que le iba a ir bastante bien, pero Robert no quería. No quería porque pensaba que iba a arruinar la serie de Fear Street y le estaba yendo muy bien con eso para arriesgar eso. Pero su esposa y todos los socios de Parachute, de la esposa, le estaban insistiendo e insistiendo e insistiendo. Tienes que hacer esta serie de niños de terror, tienes que hacerla. Hasta que Robert, yo creo que se desesperó, se hartó y dijo, si se me ocurre un nombre atractivo para la serie, me comprometo a hacer 2 o 3 libros. Y afortunadamente, al poco tiempo que dijo eso, se le ocurrió el nombre de Goosebumps, o Escalofríos en español. El primer libro de la serie de Goosebumps se llamaba Welcome to the Dead House, o Bienvenido a la Casa de la Muerte. Y así nace la serie de Goosebumps en 1992. Al principio, los libros de Goosebumps pasaban completamente desapercibidos, lo cual fue una sorpresa para él y para su esposa. Digo, la serie de Fear Street fue muy exitosa desde el inicio porque tenían a Scholastic atrás, la editorial que tenía acceso a todo el mundo y a todos los colegios de Estados Unidos. En cambio, la editorial Parachute pues era algo pequeña, pero Robert se había comprometido a escribir 2 o 3 libros para la serie, así que lo sacó. Pero no pasó mucho. Los libros sí se vendían, pero se vendían poco, y la mayoría estaban acumulando polvo en las repisas de las librerías. De hecho, Robert, en una entrevista que hizo hace poco, dijo que gracias a que no había internet en esa época, lograron mantener los libros en las librerías y lograron el éxito. Si hoy en día hubieran sacado Goosebumps y hubieran visto que en los primeros meses no tienen venta en internet, pues hubieran desechado eso por completo, pero afortunadamente no había ese acceso al internet y los libros permanecieron ahí. Pasaron 6 meses y las ventas empezaban a subir poco a poco, pero muy despacio, poco a poco, hasta que en 1994 explotó. Llevaban 15 libros en la serie y explotó. Se empezó a vender por todos lados y todos lados estaban hablando de estos libros. Nunca habían visto algo así y no hicieron nada diferente. O sea, no hubo más publicidad, no hubo más promoción, ni nada en 1994. Simplemente los niños empezaron a pasar la voz de estos libros y se hizo muy popular por todo Estados Unidos y pronto por todo el mundo. Llegaron a vender más de 4 millones de libros al mes. Fue una locura absoluta. O sea, el éxito de esta serie fue una locura. Habían meses que Robert estaba escribiendo 2 o 3 libros al mismo tiempo. En 1995 se estrena la serie de televisión basada en los libros y también fue un éxito total, ¿no? Robert, o mejor conocido como R.L. Stine, siguió escribiendo novelas de terror para niños, para adolescentes y en el 2014 para bebés. Ese año, en el 2014, se convirtió en abuelo y por eso hizo su primer cuento con ilustraciones llamado Little Shop of Monsters o La Pequeña Tienda de Monstruos. Esta fue la historia de cómo R.L. Stine asustó a todos los niños en los 90s.
¿Tú te acuerdas de algún libro de él? Si tienes algún libro ahorita, mándanos una foto. Estaría increíble ver esos primeros libros que sacó Goosebumps, esos libros noventeros. Pero bueno, espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya gustado esta historia de Robert. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, cuídense.